En el otoño de 1823, el pequeño pueblo de Millbrook, en Pensilvania, registró 17 muertes inexplicables en apenas 3 meses. Lo que hizo que estas muertes resultaran especialmente inquietantes no fue su número, sino el hecho de que absolutamente todas las víctimas habían sido preparadas para el entierro por la misma funeraria familiar. La funeraria Harwell había servido a la comunidad durante más de 2 décadas, ganándose la reputación de tratar a los difuntos con un cuidado meticuloso y de brindar consuelo sincero a las familias en duelo. Pero cuando un médico itinerante advirtió marcas peculiares en varios cuerpos durante una inspección rutinaria, desenterró pruebas que sacudirían los cimientos de aquel apacible pueblo de Pensilvania. Lo que las autoridades descubrieron en el sótano del establecimiento Harwell fue tan espantoso que los registros fueron enterrados y ocultados durante casi un siglo. Y algunos dicen que la verdad completa jamás ha sido revelada. Antes de continuar con la historia de la familia Harwell y su casa de horrores, si te fascinan los misterios oscuros de la historia, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Traemos los relatos más escalofriantes del pasado de Estados Unidos. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o estado nos escuchas, nos encanta saber hasta dónde llega nuestra comunidad de amantes del misterio. Regresemos ahora al campo de Pensilvania en aquel 1823, donde los Harwell habían levantado lo que parecía un negocio respetable, aunque en realidad estaba construido sobre cimientos de oscuridad inimaginable. Millbrook reposaba entre colinas onduladas en el sureste del estado, una comunidad de apenas 300 almas que vivían de la agricultura, la tala de bosques y los viajeros ocasionales que se hospedaban en la única posada del lugar. Ese año 1823 marcaba una etapa de crecimiento para la joven República Americana, pero los pueblos pequeños como Millbrook permanecían aislados de las bulliciosas Filadelfia y Pittsburgh. Allí todos conocían la vida de los demás, los niños jugaban libremente en las calles y la confianza era la moneda que mantenía unida a la comunidad. La familia Harwell había llegado en 1801, cuando el patriarca, Ezekiel Harwell, compró una gran casa de piedra en las afueras del pueblo y fundó la primera funeraria dedicada de la zona. Hasta entonces, las familias preparaban a sus propios muertos o recurrían al carpintero local para fabricar ataúdes. La visión profesional de Ezekiel fue recibida con recelo al inicio, pero su trato respetuoso y sus precios justos le ganaron pronto el favor de la comunidad. Ezekiel vivía en la funeraria junto a su esposa, Marta, sus 3 hijos, Josías, Caleb y Rebeca, y el anciano padre de Marta, Tomás Creed. La familia parecía encarnar la ética protestante del trabajo que definía la Pensilvania rural, asistían cada domingo a la iglesia metodista, colaboraban en las construcciones comunitarias y Marta era conocida por llevar pasteles a quienes atravesaban momentos difíciles. Josías, el hijo mayor, con 26 años, había aprendido el oficio del embalsamamiento y estaba destinado a heredar el negocio. Caleb, de 23, ayudaba en la carpintería y en la excavación de tumbas. Rebeca, con apenas 19, apoyaba a su madre en las labores domésticas y solía consolar a las familias con su dulzura. El establecimiento ocupaba un sólido edificio de 3 plantas, con una ampliación de madera donde se encontraban las salas de preparación. La planta baja servía como sala de estar y área de velorio, la segunda albergaba los dormitorios, y en el sótano, convertido en área de embalsamamiento, aguardaban los cuerpos. También había un granero para construir ataúdes y un pequeño cementerio para quienes no podían pagar otro entierro. La confianza que inspiraban los Harwell se debía a su disposición de servir sin importar la capacidad de pago. En inviernos duros, cuando las cosechas fracasaban, aceptaban alimentos o trabajo futuro como compensación. Esa generosidad forjó una red de gratitud que se extendió a pueblos vecinos. Para 1823, la funeraria Harwell atendía prácticamente todas las muertes en un radio de 15 millas. Sin embargo, bajo esa fachada de respeto y continuidad, algo siniestro comenzaba a gestarse. El aislamiento de su oficio, la confianza ciega de las familias y la naturaleza misma de su profesión abrían puertas a horrores que pocos podían imaginar. La muerte no era solo su sustento, se había convertido en su obsesión. Y la línea entre cuidar de los muertos y crearlos estaba a punto de cruzarse de una manera que helaría la sangre de cualquiera. La primera señal de que algo no estaba bien llegó el 15 de octubre de 1823, cuando el Dr. Samuel Harrison llegó a Millbrook para realizar su inspección anual de salud. Médico itinerante contratado por el Estado, su labor consistía en vigilar posibles brotes de enfermedad y revisar las prácticas sanitarias en comunidades rurales. Al llegar al establecimiento Harwell aquella fresca mañana de otoño, fue recibido cordialmente por Ezekiel y su hijo Josías.
Los hombres mostraron con orgullo su equipo moderno y las salas impecables de preparación. Todo parecía en orden, hasta que el doctor pidió examinar 3 cuerpos en espera de entierro. El primero era Eleanor Fairchild, viuda de 68 años, fallecida supuestamente de tisis 3 días antes. Al examinarla, Harrison notó algo que le heló la sangre, unas leves pero inconfundibles marcas de moretones en el cuello, ocultas bajo el cuello alto del vestido mortuorio. El patrón correspondía a estrangulamiento manual, no a una enfermedad. Josías explicó rápidamente que aquello se debía a una mala postura durante el embalsamamiento. La excusa sonaba plausible, pero el temblor de su voz y su mirada esquiva despertaron más sospechas. El segundo cuerpo era Marcus Webb, un agricultor sano de 42 años, declarado muerto por un ataque al corazón en el campo. Harrison descubrió pequeñas punciones en sus brazos y pecho, demasiado limpias y deliberadas para ser accidentales. Ezequiel aseguró que Webb había caído sobre sus herramientas, pero la explicación resultaba poco creíble. El tercer cuerpo fue el más revelador, Mary Patterson, madre de 2 niños, declarada muerta por fiebre tras una breve enfermedad. Sin embargo, el médico halló rastros de un polvo blanco alrededor de su boca y uñas. Su entrenamiento le permitió reconocerlo de inmediato: arsénico, un veneno. Por desgracia, el uso de arsénico era habitual en las zonas rurales, donde servía para controlar poblaciones de roedores. Mientras el Dr. Harrison documentaba sus hallazgos, comenzó a percibir una atmósfera opresiva dentro del establecimiento Harwell. Los miembros de la familia intercambiaban miradas cargadas de significado. La calidez inicial había sido sustituida por una frialdad vigilante. Martha Harwell, que preparaba té en la cocina, apareció en el umbral con una expresión que solo podía describirse como depredadora. Incluso la joven Rebecca, que parecía tan inocente, observaba la escena con unos ojos que reflejaban un conocimiento mucho mayor al que correspondía a sus años. El sótano, que Harrison insistió en examinar con mayor detenimiento, reveló detalles inquietantes. A lo largo de una pared se alineaban grandes frascos de vidrio llenos de soluciones químicas, algunos contenían lo que parecían órganos humanos conservados con propósitos desconocidos. Ezequiel explicó que eran piezas educativas para comprender mejor las enfermedades que aquejaban a sus clientes. Sin embargo, los órganos parecían frescos, y algunos habían sido seccionados con una precisión quirúrgica innecesaria para una simple conservación. Lo más perturbador fue un cuaderno de cuero que el doctor alcanzó a ver oculto bajo ropas de entierro. Antes de que pudiera examinarlo, Caleb se apresuró a interponerse, alegando que eran registros familiares privados. Pero en ese breve vistazo, Harrison alcanzó a distinguir notas detalladas sobre habitantes del pueblo, su salud, situación familiar y recursos económicos. Al concluir la inspección, el médico se encontró en un dilema. Su experiencia le decía que al menos 3 de las muertes recientes eran obra de un crimen, pero las pruebas eran circunstanciales y la familia Harwell gozaba de gran respeto. Además, como forastero que realizaba una inspección rutinaria, sus acusaciones serían recibidas con escepticismo por unas autoridades que confiaban en los Harwell desde hacía más de 20 años. Aquella noche, mientras redactaba su informe preliminar en la posada de Millbrook, varios vecinos se le acercaron intrigados por su visita a la funeraria. Entre susurros, revelaron un patrón estremecedor: personas sanas que caían enfermas de pronto, muertes súbitas y la rapidez con que los Harwell acudían a prestar sus servicios. Un relato particularmente inquietante lo compartió Sarah Petón, su madre, una anciana vigorosa. Había gozado de buena salud hasta que Marta comenzó a visitarla con frecuencia, llevando sopa casera y consuelo para unas leves molestias reumáticas. En apenas 3 días, la mujer enfermó de gravedad y murió antes de que llegara un médico. Los Harwell se ofrecieron de inmediato a encargarse del entierro, renunciando a sus honorarios como muestra de aparente compasión. Las revelaciones de Harrison no eran las primeras dudas que surgían sobre aquella familia. Años atrás había habido rumores, aunque siempre se habían acallado en una comunidad confiada. Al investigar más a fondo, descubrió un patrón que se remontaba a su llegada desde Virginia Occidental en 1801. Según afirmaban, Ezequiel había aprendido el oficio de un tío en Richmond. Compraron su propiedad con monedas de oro, una fortuna sospechosa para una familia que decía vivir modestamente. Ese primer invierno en Millbrook coincidió con un brote de una enfermedad consumidora que se llevó 8 vidas, todas preparadas para sepultura por los recién llegados Harwell. Con los años, algunos comentaban en voz baja que los enfermos parecían empeorar justo después de que los Harwell ofrecieran su ayuda,
o que la familia era demasiado insistente en manejar todo sin permitir segundas opiniones médicas ni retrasos en el entierro. Pero en una comunidad pequeña, donde habían demostrado generosidad y dedicación, esas sospechas se desechaban como fantasías propias del dolor. Si alguien hubiera descubierto lo que escondía el sótano, el pueblo entero habría caído en shock. Tras una pared falsa, que el doctor no detectó durante su visita, se ocultaba un verdadero laboratorio de la muerte, estanterías con venenos, instrumentos quirúrgicos muy por encima de lo necesario para una funeraria y dibujos anatómicos detallados que evidenciaban experimentos prohibidos. Lo más incriminador era la versión completa del diario de cuero, un registro minucioso de cada persona muerta en sus manos, con observaciones sobre la eficacia de diversos métodos y sustancias. Escrito por varias manos a lo largo de los años, demostraba un sistema de asesinatos refinado con la práctica. El diario no solo describía técnicas de muerte, sino también la cuidadosa selección de víctimas, ancianos sin parientes, enfermos crónicos, personas empobrecidas. Todos elegidos para que su ausencia causara tristeza, pero no investigación. Los Harwell habían aprendido a espaciar sus crímenes para que nada pareciera un patrón evidente. Un pasaje escrito con la pulcra caligrafía de Josías describía el asesinato de Marcus Webb con precisión clínica. Viudo y sin familia cercana, su granja lindaba con la propiedad Harwell, lo que facilitaba ocultar evidencias. Según el diario, Webb fue atraído con el pretexto de comprar un ataúd para un vecino fallecido. Una vez dentro, lo redujeron y lo sometieron a procedimientos experimentales, antes de asesinarlo y manipular la escena para simular un infarto. La motivación de la familia parecía una mezcla de codicia, satisfacción psicológica y una malsana curiosidad científica sobre la muerte. Sí, robaban pertenencias y dinero a sus víctimas, pero lo secundario era el botín, lo que realmente los obsesionaba era provocar y observar el proceso de morir. El diario detallaba experimentos con venenos, reacciones de distintos individuos al dolor y al miedo, e intentos de perfeccionar métodos que dejaran pocas pruebas visibles. De esas páginas surgía el retrato de Marta como la más astuta de todos. Su especialidad era acercarse a los vulnerables, ganarse su confianza y envenenarlos poco a poco con alimentos o bebidas. Su apariencia de matrona amable la convertía en depredadora perfecta. Los hijos fueron adoctrinados con el tiempo. Rebecca, pese a su juventud, se volvió hábil para identificar víctimas potenciales en reuniones sociales, mientras sus hermanos aprendieron a dominar físicamente a las presas y a escenificar muertes para despistar a médicos y vecinos. Lo que hacía a la operación Harwell especialmente siniestra era la integración de los Harwell en la vida social del pueblo era total. Asistían a los oficios religiosos, participaban en las reuniones vecinales y mantenían amistades con las mismas personas a las que, en secreto, estaban asesinando. Esa doble existencia requería un nivel de compartimentación psicológica que sugería, o bien una psicopatía innata, o una lenta caída en la locura que había devorado a toda la familia. El otoño de 1823 marcó una escalada en sus actividades, impulsada tanto por las oportunidades que ofrecía la miseria de la comunidad como por la creciente confianza que sentían al no haber sido descubiertos. El invierno anterior había sido especialmente duro, dejando a muchas familias vulnerables a la ayuda que los Harwell ofrecían. Al mismo tiempo, su éxito en evadir sospechas los había vuelto cada vez más audaces, acelerando el ritmo de muertes que finalmente atrajo la atención del Dr. Harrison. El médico se encontraba en un dilema que ponía a prueba su integridad y su valor personal. Sus exámenes le habían mostrado pruebas claras de asesinato, pero presentar sus hallazgos implicaba acusar a una familia respetada de crímenes tan horribles que sonarían increíbles a oídos de una comunidad que había confiado en ellos durante más de 20 años. Además, Harrison debía continuar su gira de inspecciones en pocos días. Retrasarse levantaría preguntas para las que no tenía respuesta. La solución llegó de una fuente inesperada. En su segunda noche en Millbrook, fue abordado por Thomas Creed, el anciano padre de Martha Harwell, quien le pidió una consulta médica privada. Alegaba sufrir fuertes dolores estomacales y le rogó que lo examinara lejos de la funeraria. Se encontraron en el establo detrás de la posada y, de inmediato, la actitud del viejo cambió. De un paciente débil pasó a ser un hombre calculador. Doctor, susurró Creed, con los ojos nerviosos mirando la calle. Sé lo que descubrió hoy, las marcas, el veneno, las heridas que no concuerdan con las causas oficiales. Tiene razón en sospechar, pero aún no comprende la magnitud de lo que ocurre en esa casa. Lo que reveló en la hora siguiente superaba incluso las peores sospechas de Harrison.
Creed explicó que había estado siendo envenenado lentamente por su propia familia en los últimos meses, con los mismos síntomas que habían precedido las muertes de otras víctimas. Su edad avanzada lo había convertido en un conejillo de indias perfecto, pero su instinto de supervivencia y su conocimiento de los métodos familiares le habían permitido identificar y contrarrestar sus intentos. Según él, todo había empezado con el robo de tumbas. Poco después de instalarse en Millbrook, en 1801, Ezequiel descubrió que los cuerpos recién enterrados podían ser exhumados para robar joyas, dientes de oro y ropa funerarias, que luego revendían en otras comunidades. Con el tiempo, esa práctica degeneró en algo mucho más oscuro. Se dieron cuenta de que podían aumentar sus ganancias, fabricando sus propios cadáveres. El punto de no retorno llegó en 1807, cuando, intentando robar a un enfermo grave, lo mataron accidentalmente. En lugar de ser descubiertos, encubrieron el crimen y vieron cómo la comunidad aceptaba la muerte como un final natural de su enfermedad. A partir de entonces, empezaron los experimentos más audaces, con cada miembro asumiendo un rol en la maquinaria de muerte. Creed reveló que en el laboratorio del sótano había registros detallados de más de 40 asesinatos cometidos en 16 años. Las víctimas habían sido seleccionadas con cuidado para evitar sospechas, viajeros, solitarios, ancianos. Incluso mantenían contactos en pueblos vecinos que los alertaban sobre posibles objetivos cuya desaparición no sería investigada de inmediato. La credibilidad de Creed se afianzaba en su conocimiento íntimo de los crímenes. Describió con precisión cómo Eleanor Fairchild había sido estrangulada, cómo Marcus Webb había sido torturado antes de morir y cómo Mary Patterson había sido envenenada poco a poco mientras Martha fingía cuidarla de una enfermedad inexistente. El anciano también confesó la existencia de una fosa común en el bosque tras la propiedad, donde arrojaban los cuerpos que no podían presentar como muertes naturales. Allí yacían al menos una docena de personas, entre ellas viajeros que habían buscado refugio en la funeraria y jamás fueron vistos de nuevo. Su traición tenía dos motivos: la repulsión creciente por los actos de su familia, y la certeza de que su propia vida llegaba a su fin. Los Harwell ya hablaban abiertamente de su inutilidad y sabía que pronto lo eliminarían. Su única esperanza era exponerlos y buscar protección. Así, propuso un plan, entregó al doctor la llave del compartimento oculto en el sótano, donde estaban el diario completo y otras pruebas. Harrison debería entrar mientras la familia asistía al servicio dominical, lo que le daría cerca de 3 horas para reunir evidencias. Creed, por su parte, aprovecharía el momento para huir a Filadelfia con un pariente lejano. Esa noche, Harrison apenas pudo dormir, debatiéndose entre el deber, el miedo y la enormidad de lo que había descubierto. Sabía que el material oculto en el sótano bastaría para condenar a los Harwell, pero también rompería la confianza de toda una comunidad que había creído estar a salvo. Más inquietante aún era comprender que él mismo ya estaba en peligro. Los Harwell sospechaban de sus intenciones, y no dudarían en matarlo como habían hecho con tantos otros. El amanecer del domingo trajo un frío gris de noviembre que calaba los huesos de los habitantes de Millbrook mientras se preparaban para acudir a la iglesia. Los Harwell, miembros prominentes de la congregación metodista, jamás faltaban y solían quedarse hasta la tarde. Aquella rutina le daba al doctor una estrecha ventana para actuar. Guardaba en su mano la pequeña llave ornamentada que Creed le había confiado, destinada a abrir el compartimento tras la pared de piedra donde, según el viejo, se escondían no solo el diario de la muerte, sino también. Conservaba los especímenes, los frascos con veneno y los dibujos anatómicos que servirían como pruebas irrefutables de sus crímenes. Más importante aún, incluía un mapa detallado que señalaba la ubicación del campo de enterramientos oculto, donde decenas de víctimas habían sido arrojadas a lo largo de los años. Cuando las campanas comenzaron a sonar en Millbrook, el doctor Harrison se apostó entre los árboles tras la propiedad de los Harwell, observando a la familia salir de su casa con sus mejores galas dominicales. Ezequiel vestía un traje negro que le daba aspecto de ministro respetable, Marta lucía un vestido azul oscuro con cuello blanco, reforzando su aire de respetabilidad materna. A sus lados caminaban Josías y Caleb, la viva imagen de hijos devotos, mientras Rebeca, con apariencia recatada, ocultaba tras sus ojos la mente calculadora que Thomas Creed le había descrito. Lo que más perturbó al médico fue la normalidad de aquella escena: rostros sonrientes, saludos cordiales a los vecinos, caricias a los niños que jugaban. Ninguna señal del mal que, según el anciano, llevaban sobre sus conciencias, ninguna pista de que, en 2 décadas, habían asesinado a docenas de inocentes. Esperó media hora antes de acercarse a la funeraria.
El edificio, de piedra severa, se alzaba imponente bajo la débil luz otoñal, como guardián de secretos que podían destrozar a toda la comunidad. Con manos temblorosas, Harrison utilizó la llave de Creed para entrar por la puerta del sótano. Su formación médica lo sostuvo, respiró hondo y avanzó con calma metódica. Todo parecía idéntico a lo que había visto en la inspección oficial: mesas impecables, productos químicos correctamente etiquetados, cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Pero al examinar las paredes con más detalle encontró el panel oculto. La llave abrió una cámara de horrores. El espacio era más grande que el sótano principal, extendiéndose bajo la casa y hacia la ladera. Estanterías repletas de frascos contenían órganos humanos preservados, cada uno con fecha y anotaciones experimentales. En el centro, sobre un atril de madera, reposaba el diario del horror, grueso, encuadernado en cuero, lleno de entradas escritas por distintas manos, todas con la precisión fría de un método científico aplicado al asesinato. Cada página seguía un patrón: identificación de la víctima, método de acercamiento, técnica empleada, observaciones sobre la reacción y notas para perfeccionar el procedimiento. El médico leyó horrorizado cómo la familia había pasado de simples envenenamientos a experimentos quirúrgicos en víctimas aún vivas. El diario revelaba que sus crímenes no se limitaban a Millbrook: al menos 6 pueblos de Pensilvania habían visto morir a personas seleccionadas durante viajes de trabajo de la funeraria. Las ilustraciones eran aún más escalofriantes: dibujos minuciosos que mostraban qué métodos producían más miedo, cuáles eran más efectivos según la edad o el estado de salud. Las víctimas no eran personas, eran especímenes. Absorbido en su labor, Harrison perdió la noción del tiempo. Al escuchar voces afuera, consultó su reloj de bolsillo: habían pasado más de 2 horas. Reconoció el timbre de voz de Ezequiel. Habían regresado temprano. El pánico lo invadió: estaba atrapado en la cámara con pruebas condenatorias, y si lo descubrían, lo matarían. Buscando desesperadamente una salida, descubrió una puerta disimulada tras montones de frascos. Con las pisadas sonando sobre su cabeza, no tuvo opción. Abrió el paso y se adentró en un túnel excavado a mano en la roca, iluminándose con una vela que había tomado de la cámara. El corredor conducía a una cueva natural en la ladera. Allí, la realidad superaba toda pesadilla: un osario. Restos humanos yacían apilados o acomodados en repisas de piedra. El hedor era insoportable. Harrison, pese a su horror, analizó con mirada profesional al menos 40 cadáveres, acumulados durante décadas. Algunos mostraban señales de experimentos, otros habían sido asesinados rápidamente. Entre huesos y ropas, halló joyas y monedas, confirmando el móvil de robo. Lo más macabro era una sección de la cueva donde cuerpos recientes habían sido expuestos como trofeos. Reconoció prendas y objetos de víctimas recientes que él mismo había examinado. Era la prueba definitiva: los Harwell no preparaban muertos, los fabricaban. Visitar aquella cámara subterránea con regularidad, quizá para revivir sus crímenes o para continuar con sus grotescos experimentos. Mientras el Dr. Harrison registraba lo hallado en la cueva, escuchó voces que resonaban en el túnel a sus espaldas. Los Harwell habían descubierto su ausencia en la posada y, al parecer, habían encontrado pruebas de su incursión en la cámara secreta. Varias voces llamaban su nombre, pero no con tono de preocupación, sino con la calma depredadora de cazadores que acorralan a su presa. El sistema de cuevas tenía varias salidas, y Harrison logró escapar por una abertura estrecha que conducía a la ladera boscosa detrás de la propiedad. Desde allí vio a la familia buscando en los alrededores con la eficiencia practicada de quienes ya habían realizado ese tipo de rastreos antes. Quedaba claro que no era el primero en descubrir sus secretos y que otros, en el pasado, no habían sobrevivido. Su huida de Millbrook exigió todos sus conocimientos de supervivencia y una buena dosis de suerte. Abandonó sus pertenencias en la posada y viajó campo a través hacia la ciudad más cercana, evitando los caminos donde la familia pudiera perseguirlo. Su maletín médico llevaba suficiente documentación para convencer a las autoridades, pero debía alcanzar un lugar seguro antes de que los Harwell lo silenciaran. Lo que no sabía era que Thomas Creed no había logrado escapar. El anciano fue sorprendido intentando huir y, bajo tortura, reveló todo: su acuerdo con Harrison, el plan de exponerlos, los detalles del diario. Ese descubrimiento llevó a la familia a regresar temprano de la iglesia y comenzar la cacería. Más grave aún, los convenció de que Millbrook ya no era sostenible. No bastaba con matar al médico,
había llegado el momento de borrar huellas y comenzar de nuevo en otro lugar. La partida de los Harwell fue tan meticulosa como sus crímenes. Alegaron que Ezequiel había recibido un mensaje urgente sobre un pariente moribundo en Ohio, lo que exigía un viaje inmediato de varios meses. La funeraria cerraría temporalmente y pidieron a los vecinos que cuidaran la propiedad. Para la mayoría, fue un asunto familiar que inspiró simpatía. Nadie sospechó que, mientras tanto, destruían pruebas, vaciaban la cámara secreta, colapsaban parte de la cueva y empaquetaban documentos para transportarlos a su nuevo destino. Cuando Harrison llegó a Filadelfia 3 días después, la familia había desaparecido por completo. Sus informes fueron recibidos con escepticismo. ¿Cómo podía una familia respetada cometer tales atrocidades sin que nadie lo notara? Lo poco que quedó en la cueva no bastaba para demostrar el alcance de sus acusaciones. Los habitantes de Millbrook defendieron la reputación de los Harwell y la investigación quedó clasificada como inconclusa. Creed fue declarado desaparecido, supuesto anciano senil que se perdió en los bosques. Harrison, sin embargo, no dudaba de que había pagado con su vida por intentar traicionar a su familia. Las secuelas marcaron tanto al médico como al pueblo. Millbrook jamás volvió a ser el mismo, la confianza se quebró, la hospitalidad se transformó en sospecha y la muerte dejó de aceptarse con serenidad para convertirse en fuente de miedo. La funeraria permaneció vacía durante casi 2 años hasta que un comerciante la compró y convirtió en tienda. El sótano fue sellado permanentemente y nadie quiso explorar la cueva. Harrison continuó su labor de médico itinerante, pero nunca volvió a ser el mismo. Se volvió obsesivo en sus inspecciones, examinando cada muerte como un investigador criminal. Sus colegas lo consideraban paranoico, pero él sabía que el mal podía esconderse tras las fachadas más respetables. En 1847, casi 24 años después de Millbrook, recibió una carta que le daría la razón y abriría un último capítulo aterrador. Provenía de un sheriff en el territorio de Oregón, donde la expansión hacia el oeste llevaba a miles de colonos. Según relataba, una familia llamada Caldwell había dirigido una funeraria en un pequeño asentamiento durante 3 años, hasta ser descubierta en circunstancias inquietantemente similares a lo ocurrido en Pensilvania. El sheriff había leído los viejos informes de Harrison en archivos federales y reconoció los mismos patrones: muertes sospechosas, envenenamientos sistemáticos, fosas ocultas. Cuando finalmente las autoridades allanaron el establecimiento Caldwell, encontraron pruebas de al menos 30 asesinatos cometidos en apenas 3 años en Oregón. Más revelador aún fue el hallazgo de documentos que demostraban que los Caldwell eran, en realidad, los Harwell, habían ido desplazándose hacia el oeste durante más de 2 décadas, asumiendo nuevas identidades y repitiendo su patrón sangriento en cada comunidad. La familia fue capturada con vida, y durante los interrogatorios confesaron crímenes que se extendían por casi 30 años y abarcaban 8 estados distintos. El número total de víctimas superaba las 120, convirtiéndolos en una de las familias asesinas más prolíficas de la historia estadounidense. Ezequiel Harwell, ahora llamado Ezequiel Caldwell, tenía 73 años, pero se mantenía lúcido y sin muestra alguna de remordimiento. Marta, Josías, Caleb y Rebeca habían continuado desempeñando sus papeles en la operación familiar, perfeccionando sus métodos con cada mudanza. Sus confesiones revelaron la magnitud completa de sus crímenes y dieron cierre a decenas de desapariciones nunca resueltas en la frontera. Detallaron cómo seleccionaban a las víctimas, cómo se ganaban la confianza de cada comunidad y cómo eliminaban las pruebas. Lo más escalofriante fue escuchar el orgullo con el que describían sus logros, viéndose a sí mismos como empresarios exitosos que simplemente habían elegido una línea de negocio inusual. Ezequiel Harwell fue ejecutado en la horca en Salem, Oregón, en diciembre de 1847, seguido por Marta y Josías. Caleb recibió cadena perpetua y murió de neumonía en 1852. Rebeca, aún joven y alegando haber sido forzada por su familia, fue condenada a 20 años, pero murió en prisión en 1851. La revelación estremeció a las comunidades de todo el país donde los Harwell habían operado. Familias que los habían considerado vecinos ejemplares comprendieron que habían confiado en asesinos calculadores. El caso se convirtió en una advertencia sobre el peligro de depositar fe ciega en desconocidos, sin importar lo respetables que parezcan. El Dr. Harrison, ya en sus 70, viajó a Oregón para presenciar la ejecución de Ezequiel y confrontar al hombre que lo había perseguido en sus pensamientos durante más de 2 décadas. Hablaron brevemente antes de la muerte del criminal. Harwell se sorprendió de que Harrison hubiera sobrevivido,
y le confesó que otros investigadores no habían tenido la misma suerte. Reveló también un último detalle perturbador: la familia había entrenado a otros aprendices que habían fundado operaciones similares en diferentes regiones. Aseguró que al menos 3 familias más continuaban con las prácticas, pero se negó a dar nombres o pistas. Ese dato garantizó que Harrison viviría sus últimos años sabiendo que el mal que había descubierto en Millbrook aún se expandía por América. El pueblo jamás se recuperó de la revelación de que sus vecinos habían sido asesinos sistemáticos. Poco a poco, la comunidad se disolvió. Para 1860 Millbrook ya estaba abandonado y el bosque reclamaba sus casas. Hoy en día quedan pocos registros de los crímenes. Los informes oficiales yacen en archivos estatales, los periódicos se olvidaron y las comunidades prefirieron borrar de su memoria aquel horror. Pero para quienes estudian la cara más oscura de la historia, el caso Harwell es recordatorio de que el mal puede florecer en cualquier parte, oculto tras máscaras de respetabilidad y protegido por la confianza que explota para destruir. La historia de la funeraria Harwell muestra cómo, en una época sin comunicación moderna ni coordinación policial, asesinos podían operar con impunidad. Demuestra cómo los depredadores podían convertir la confianza natural entre vecinos en un arma mortal. Y recuerda que, a veces, solo la valentía de personas comunes, médicos, vecinos, familiares, puede sacar a la luz horrores indescriptibles. El Dr. Harrison pasó sus últimos años documentando todo lo que sabía, con la esperanza de que sus informes ayudaran a otros a reconocer patrones similares. Murió en 1853, llevándose consigo el conocimiento íntimo de una de las empresas criminales familiares más horribles de Estados Unidos. Sus notas fueron halladas entre sus papeles y terminaron en archivos federales, donde aún hoy reposan como testimonio de crímenes que estremecieron incluso a los propios investigadores. El legado de los Harwell no se limita a sus víctimas, alteraron la esencia misma de las comunidades que tocaron. Destruyeron la confianza que permitía a los pueblos vivir como familias extendidas y la reemplazaron con sospecha y miedo. En ese sentido, su impacto se extendió más allá de la sangre derramada, dejando una herida en el tejido social de una nación en expansión. Este misterio nos recuerda lo fácil que es para el mal disfrazarse de virtud, y cómo las instituciones destinadas a consolarnos en la pérdida pueden, en ocasiones, albergar nuestras peores pesadillas. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo salió a la luz sobre los crímenes de los Harwell, o hubo secretos aún más oscuros que murieron con ellos? Déjalo en los comentarios y cuéntanos si conoces relatos similares en la historia de tu región. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de horror histórico, suscríbete, activa la campanita y compártelo con quienes amen los misterios. El pasado guarda muchos secretos, y seguiremos explorándolo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo.